es nuestro invitado, el licenciado Galo Mora, secretario ejecutivo del movimiento Alianza País. Muy buenos días, licenciado. Bienvenido a Contacto Directo. ¿Cómo está? Buenos días. De los diferentes pronunciamientos del exterior, seguramente el que más ha impactado es el del presidente Ricardo Martinelli de Panamá, porque él, como todos los jefes de gobiernos democráticos, tiene enfrentamientos y roces con la prensa, y duros, no son así nomás. Sin embargo, a las pocas horas de conocerse la decisión de los jueces de la Sala de lo Penal de la nueva Corte Nacional de Justicia, Martinelli en su cuenta Twitter puso el siguiente mensaje. Dice: acabo de darle asilo a periodista del diario El Universo, Carlos Pérez Barriga, multado con 3 años de cárcel y 40 millones de multa en Ecuador. Ya han pasado varios días, ha habido tiempo de meditar esto. ¿Cómo valora usted la posición del presidente Martinelli? Buenos días, Alfredo. Primero, yo creo que vale la pena comentar el tema de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. Y me parece que, así como ustedes han juzgado en muchas ocasiones, usted en particular, la velocidad, la celeridad con que se actúa de parte de ciertos organismos o órganos de justicia, me parece que aquí también hay que preguntarse la razón de esta extrema celeridad. Voy a poner un caso: Nelson Serrano, cuyo daño sí sería irreparable porque estaba condenado a muerte. Nosotros presentamos esa acción de medidas cautelares el 15 de julio. Y recién el 21 de diciembre, 6 meses después, la Comisión Interamericana contesta. Ahora se han demorado 48 horas. Me parece que es lo primero que habría que valorar. ¿Cuál es el sentido de esa celeridad tan exagerada? ¿Cómo suelen decir cuando los análisis son o cuando las respuestas son contrarias? Bueno, como usted me hace una pregunta, yo brevemente también le contesto. El asunto es que, por su lado, también el proceso penal contra el diario El Universo ha tenido un proceso acelerado. Hay cientos de miles de causas represadas. Incluso hay juicios aquí que tienen hasta como 15 años. Juicios penales importantes. Entonces, ya también desde octubre el Universo y los hermanos Pérez solicitaron las medidas cautelares. Este es un proceso que se venía dando. Y ahora que la sentencia está a punto de ejecutoriarse en estos días, pues el peligro de esta amenaza es inminente. Entonces esa sería la razón de la celeridad, porque en verdad es como usted dice. Yo estuve revisando anoche la página web y hay muchos casos de otros países, incluso sobre condenados a muerte en Estados Unidos, pero en todos esos casos el trámite también va avanzando lentamente. Exactamente, por eso me parece que la primera respuesta es de sorpresa. Pero más allá de aquello, creo que aquí se afectaba, y el tema fundamental de nuestro encuentro hoy era el derecho a la honra y la libertad de expresión. Yo creo que aquí se está disfrazando un tema, el de la libertad de opinión, de difamar, de calumniar, vestido, disfrazado, acabamos de pasar carnaval, disfrazado de libertad de expresión. La libertad de expresión se supone que es un derecho, universal, y no es un derecho conquistado, un espacio conquistado por dueños de medios que a su vez adjudican ese poder a tercerizados, que en este caso vienen a ser quienes escriben. Y quiero ser absolutamente claro con esto: cuando se dice que el Universo no tiene responsabilidad y solo la tiene Emilio Palacio, ¿por qué hace 7 años sí la tenía el Universo, cuando incluso exige salir de su nómina? Tengo entendido que se hacía Roberto Aguilar, un periodista. Nada afecta a nuestro gobierno además, pero aquí en el Universo le dice que no puede escribir de determinados temas bajo determinadas causales y bajo específicos adjetivos o calificativos sobre el tema de los Isaías, sobre el tema del gobierno de Luis Gutiérrez. Creo que ahí está el doble rasero. ¿Cómo en ese caso sí se podía juzgar desde la condición del coadyuvante y ahora no? Perdón, hay muchas cosas, hay muchas cosas que no están escritas y que ocurren en la práctica, tanto en la Constitución como en la ley. Pero aquí también hay una coincidencia que para nosotros los periodistas es fastidioso. Usted como intelectual lo debe comprender. Siempre se refieren esto al dueño del circo. Entonces el dueño del moño es casi como un señor feudal, y todos los demás periodistas, los reporteros, los camarógrafos, los que opinamos, somos como una especie de sirvientes, de esclavos, que hacemos lo que ellos dicen. Entonces hay un error craso en ese sentido. Es un grave error. O sea, ha habido casos, como usted dice, que en efecto ocurren esos problemas internos, hay separaciones, hay otros casos en que no existen. Pero la ley, que es lo importante, y esto es un juicio, no establece que la responsabilidad sea solidaria, establece la responsabilidad
individual por la opinión, y por eso esta opinión de solidaria es cuando el dueño del medio no entregue el original del artículo. Ahí se entiende que él se solidariza y se endereza el juicio contra él. Eso es un asunto legal. No, yo en ningún caso he dicho que son absolutamente subordinados todos los actores del periodismo. Lo que digo es que allí también se conjugan intereses fundamentales. Recuérdese aquella grabación, y aquí vamos a ser absolutamente claros. Cuando la señora dueña de la mayor cantidad de acciones del diario del Comercio dice: si ustedes quieren hacer socialismo en el siglo XXI está bien, pero váyanse a la casa. ¿Que no hay acaso una amenaza? ¿Ahí dónde estuvo la CIP para defender a esos trabajadores? ¿Dónde aparece esa entidad corporativa que defiende a los intelectuales, que defiende a quienes tienen su legítimo deber y derecho? Porque la CIP es un sindicato de propietarios. Ahí debería el colegio de periodistas. No, porque por eso hay los propietarios están asociados, están los periodistas que están colegiados, entonces cada uno tiene que defender sus derechos y hacerlo de manera... Perfecto, entonces usted acaba de aclararme algo por fin, definitivamente. La CIP es una cofradía de dueños. Consecuentemente, que no nos digan sobre derechos humanos, como suelen decir, sobre derechos de libertad de expresión, no tienen por qué decirlo, porque nadie les ha autorizado para ello, no tienen ninguna reserva de integridad moral para ello. Por lo tanto, entidades cipianas de esa naturaleza, aquí no necesitamos. Aquí estamos en otro nivel. Pero en ese sentido, ellos pueden hacerlo, pueden decirlo. Yo, por ejemplo, casi nunca me refiero a ellos. Para mí es muy relativa su posición. Sin embargo, ellos tienen el derecho a hacerlo, pero también tenemos derecho individualmente los demás a hacerlo, lo que estamos haciendo el periodismo diariamente, los intelectuales, los que incluso son ciudadanos comunes. Entonces ese es el punto del derecho a la libertad de expresión. Y por eso que yo le preguntaba lo de Martinelli, porque Martinelli justamente se queja amargamente, lo ha hecho ante el Congreso de su país, lo ha hecho ante el CELAC, de la forma como la prensa trata a su gobierno. Dice que no informa las cosas como debería informarlas. Sin embargo, fíjense cómo Martinelli de inmediato él concede el asilo. Por eso yo le digo entonces, ¿cómo valora usted eso? Y se lo pregunto a usted precisamente por todas estas consideraciones, porque este es un caso que tiene muchas aristas. ¿Cómo valora usted la posición de Martinelli, que es un jefe de Estado también? Creo que es muy clara la posición de Martinelli, y no dijo solamente lo que usted dice ahora, Alfredo. Dice expresamente que cuando se habla de cobrarles impuestos a los grandes diarios panameños, estos aluden o invocan la libertad de expresión. Eso es lo que dijo expresamente. Creo que en este caso ha respondido seguramente por un carácter humanitario, por el derecho de asilo. Tengo entendido que es así, no lo entendemos muy bien, sinceramente, porque no hay una persecución política. El señor Pérez no es un perseguido político, es decir, él ha perdido un juicio en la tercera instancia, y a propósito de la CIP tenían todavía la revisión y un recurso adicional ante la Corte Constitucional para acudir a la CIP. Pero creo que, volviendo al tema anterior, que me parece que es el más importante de dilucidar, incluso hay intelectuales de derecha o socialdemócratas que acuden a Marx para intentar develar la naturaleza de la libertad de expresión. Lo acabo de leer y me parece tan sorprendente que se saque de contexto la tesis marxista al respecto, cuando en la Gaceta Renana Marx fue absolutamente claro al decir: el primer derecho de la prensa es no convertirse en industria, el primero. Y eso fue absolutamente claro en 3 artículos consecutivos. Creo que aquí van los temas de fondo. Yo creo que debemos indagar a fondo y no solo en la coyuntura. ¿Dónde están los problemas? El haberse convertido en pilares políticos, en expresiones políticas, y en llevar adelante una acusación tan terrible, porque aquí tenemos que juzgar incluso lo que dijo el asambleísta Vélez el día 14 de agosto, tras la elección del presidente Cordero en la Asamblea, cuando dijo de lo que se trataba, que es tener ese justificativo de esa acusación del señor Emilio Palacio para poder llevar en un momento a una corte internacional por genocidio al compañero presidente Rafael Correa. Nada más inverosímil y ridículo. Es la posición personal de Palacio. Ahora, veamos una cosa, que es en la otra parte también, porque hay aquí un punto de coincidencia de estas críticas internacionales, que no han habido tantas sobre una situación del Ecuador. Y es respecto a la actitud del presidente Correa en el caso del Universo, ¿no? Que se lo acusa, dice, de no usar la vía civil, como sí lo ha hecho en el caso del Gran Hermano. Pero en ambos casos lo que se critica es la desmesura de la sanción civil o reparación económica, porque no hay precedentes
precedentes en el país ni en el extranjero, y más bien hay jurisprudencia de la Corte Interamericana, en el sentido de que estas sanciones deben ser proporcionadas para que no causen un efecto inhibitorio sobre la libertad de expresión. Entonces, eso también es importante. O sea, yo pienso que Alianza País, Correa, todos tenemos derecho a discrepar, pero siempre hay un conjunto de reglas que debemos respetar. Entonces, respecto a la sanción desmesurada, que es lo que más llama la atención, o sea, son parte del proyecto político estas acciones que colocan el derecho individual a la honra del presidente por encima del derecho colectivo a la libertad de expresión. Yo no creo que el problema fundamental sea ese, y no creo que ahí esté la razón, porque este es el término final de todo un proceso que se ha seguido. El único problema verdadero es que a lo largo de muchísimos años nadie se ha opuesto, como lo ha hecho el presidente y la Revolución Ciudadana, a esa directriz ideológica, porque no olvidemos nunca que el poder mediático es una directriz ideológica que influye en las maneras de ver, de conceptuar el mundo, de conceptuar la política, la cotidianidad. El enfrentarse con esos poderes es lo que determina. No veamos el resultado final, sino los causales determinantes de este proceso. Pero en forma beneficiario de eso, pues, Galo Mora. Por ejemplo, que no es un beneficiario personal. ¿Ah? ¿Perdón? En las elecciones del 2006, lo que usted dice tampoco, yo acepto lo que usted dice, es cierto de que existe eso, pero eso es el derecho que tienen unos, el derecho que tiene el otro, hay una réplica, hay un juego, hay un ping-pong, digamos, en esto. Por ejemplo, en las elecciones del 2006, el presidente Rafael Correa, en gran medida le debe a los medios de comunicación oportunidad de haber podido llegar al pueblo con su mensaje, pero ahora él quiere que ese mensaje no vaya para nadie, establece una censura previa. O sea, y fíjense que ahorita no hay ningún candidato, porque ahorita se dice que no hay nadie que lo pueda enfrentar, o sea que no están los medios conspirando a favor de fulano, como por ejemplo se lo hacía cuando Hurtado era presidente, era Febres Cordero el engreído, pero aquí no hay esa situación. Bueno, usted lo debe recordar, usted es embajador, ¿no es cierto?, de los derechos humanos. Claro, usted fue embajador. Claro. Y por lo tanto debe recordar la naturaleza de los derechos humanos de lo que se hablaba en ese tiempo. Pero aquí no es que hablemos de censura previa, jamás hablamos de eso. Hablamos siempre de responsabilidad ulterior. Y si no hay otro candidato, no nos pueden adjudicar pues a la vehemencia, al liderazgo, a la capacidad política, al talento, al sacrificio que hace Rafael Correa Delgado por nuestra patria, que no tengamos candidatos opositores. Ojalá existan muchos, porque ahí está precisamente el debate y el juego democrático. Pero eso no es responsabilidad de Alianza País y de la Revolución Ciudadana. Pero con la reforma electoral de que restringe la información y dice que no puede haber nada, ningún mensaje, nada absolutamente que pueda favorecer y perjudicar a un candidato, está causando una restricción. Entonces, bueno, eso es objetivo. Yo creo que ha sido debatido a profundidad el tema de esa reforma y no dice aquello que usted dice. Incluso se decía en un comienzo que no se puede entrevistar a nadie. Eso es una exageración. Yo, por ejemplo, tampoco había eso. Lo que pasa es que es mucho más amplio. Se refiere a noticias, a entrevistas, a titulares, a pie de foto, a cualquier cosa. Se refiere a sesgos que han existido. Y ahí está la prueba. El 6 de mayo, la revista Vistazo, un no rotundo. Eso evidentemente es un sesgo político y una proyección de los intereses y la defensa de los mismos. Ahora, hay otro asunto también importante en esto, viendo esto de las medidas cautelares, el asilo político, o sea, aquí ya hay un asunto que está desbordando los linderos del país. El presidente Correa ha anunciado también la posibilidad de la remisión, es decir, de perdonar las penas de prisión y multa. Veamos lo que dijo al respecto. Existe muchos años que no son malos. Existe todavía una revisión. En estos momentos se hace la revisión de cárcel y ayuda. Esto es una cosa que yo lo digo como proyecto político, tengo que reunir con nuestros compañeros de nuestro político y ver cuál es la mejor decisión para no afectar el servicio de la. ¿Cuál es su posición? ¿Cree usted que lo debe hacer porque es necesario para la paz social o porque en estos momentos le conviene al proyecto político? O sea, ¿forma o no parte del proyecto político esta actitud con respecto a los medios? Bueno, hay muchísimas cosas que nosotros hemos hecho y que no tienen nada que ver con afectar o no a un proyecto político, sino que son parte de una profunda honestidad al enfrentar temas. Y le voy a decir uno rápidamente, el tema universitario. Eso puede afectar electoralmente, pero ya es un bien extraordinario a la patria.
Es un bien extraordinario a las familias, a los padres y a los estudiantes, tener universidades de gran nivel. Por lo tanto, no es que nosotros actuamos en función de un periodo electoral. Y cuando el compañero presidente dice me debo a un proyecto político, no dice a un proceso específico de esta naturaleza electoral, sino al carácter solidario, común, colectivo de quienes estamos en la dirección de Alianza País y de las grandes bases de Alianza País, que son finalmente quienes orientan hasta el final un proyecto de esta naturaleza. Vamos a conversar a profundidad, sin duda alguna lo hemos hecho ya en un par de ocasiones. Hoy tendremos una nueva reunión al respecto, no solamente sobre este tema, sino coyunturas generales. Coyunturas, por ejemplo, las amenazas de movimientos de diversa naturaleza que se reúnen con intentos de desestabilización a la democracia. Y por lo tanto es variada la agenda, pero por supuesto tenemos también este tema que analizar a profundidad. Pero puede ser que la idea, pero incluso algunos miembros de Alianza País habrían expresado en algún momento que lo de la revisión es algo procedente. A ver, yo no quiero adelantar un criterio, quisiera que sea la expresión del colectivo la que salga y que sea precisamente el compañero presidente, por ser parte fundamental de este proceso, quien se encargue de difundirlo a nivel nacional, de decir a nivel nacional cuál sería la propuesta final. Hoy la situación ha cambiado, además, con aquello de la CID. Pero usted acaba de mencionar que el panorama internacional es muy complejo. Y también mencionó que los dueños de los periódicos están en contra de todo esto porque se reúnen para defender sus intereses. Ahí está la razón de toda esa guerra mediática. Lo que he mencionado es que hay este juego, o sea, hay grupos, eso no se puede negar, de que la gente tiene sus posiciones políticas, incluso no son coincidentes dentro de un mismo medio. A veces, entre los propios accionistas de un periódico, no todos están de acuerdo de un medio. O sea, entonces lo que ocurre aquí es que cuando se habla del proyecto político, uno observa la postura del presidente, ¿no? Y ve que en los 5 años de gobierno, aparte de las cadenas nacionales de radio y TV para replicar con insultos, aparte de los dichos más de 250 sabatinas, incluso el IVA a la importación de papel periódico a consecuencia de denuncia de expresos sobre los contratos de Fabricio Correa, incluyó a los medios en la ley de participación ciudadana como si fueran entidades públicas sujetas a rendición de cuentas, reforma constitucional para prohibir que los propietarios de medios tengan otra actividad, reformas electorales sobre censura previa y del proyecto de ley de comunicación que establece la responsabilidad coadyuvante. Entonces uno se pregunta, aquí no solamente el problema del universo, o sea, eso no es parte del proyecto político de Alianza País, esta acción, que no es una acción incoherente, sino coherente, maciza, sistemática, de 5 años contra los medios y que termina, no contra los medios como señalan ustedes, contra 4 personas que son dueños de los medios, no, sino que termina afectando a la libertad de expresión de todos los ciudadanos. No es así. Primero, no hay libertad de expresión de todos los ciudadanos y eso lo podríamos discutir a profundidad en cualquier instancia, porque no existe, eso es una utopía, la libertad de expresión, una utopía maravillosa a ser conseguida por el derecho de la humanidad. Por lo tanto, si usted me dice que aquí existe libertad de expresión, en el término genérico es correcto, pero incluso se dice aquí no hay libertad de expresión y se lo publica en un diario. Aquí no hay libertad de expresión y se lo dice en radio y en televisión. La utopía es la maravillosa entidad humana a conseguirse. Pero hay un punto fundamental, nosotros no estamos coartando ninguna libertad de expresión. Lo que quizás se desnuda con todas estas figuras contrapuestas y antagónicas al proceso revolucionario es aquello que Galeano decía, muy afortunadamente, incluso revisando la tesis de Maquiavelo. Maquiavelo decía el fin justifica los medios, ahora resulta que los medios justifican todos los fines. Y entonces cualquier tema puede ser abordado desde los intereses de los medios. He dicho el caso del señor Roberto Aguilar, repito, no afecto al gobierno de la Revolución Ciudadana, más bien crítico. Y sin embargo el 2005 prácticamente expulsado del Universo por no escribir de acuerdo a la línea editorial de un diario. Exacto, ahí es lo que tenemos que ver. ¿Eso es libertad de expresión? Hay que preguntarse si cuando Javier Lazo fue expulsado del diario El Comercio, hablábamos de libertad de expresión, con comillas, o la libertad de expresión. Hay numerosos casos, Carlos, sobre esas cuestiones en todos los medios, y eso es cierto. Yo no voy a poner a discutir aquí ni a defender a nadie, pero lo que sí es verdad también es que lo que estamos viendo es el gran resultado final. O sea, en este momento sí hay una afectación cuando se está llegando a incluir en las leyes
todas estas disposiciones que de manera general afectan. Y como usted bien lo dijo, eso es una utopía, pero esa utopía, ese sueño, por lo menos esa libertad de que no esté en la ley la prohibición, permite soñar, permite hacer intentos, permite que hayan expresiones que realmente coadyuven a eso. Y eso sí ha existido en el Ecuador, y como yo se lo dije antes, por eso fue que Rafael Correa iba a ser presidente. Si no hubiera sido Álvaro Noboa, pues si hubiera sido por los intereses económicos, esta oligarquía de los medios de comunicación, pues. Bueno, lo que pasa es que hay una diferencia ética y política evidente entre quienes ustedes nombran. Es decir, Rafael Correa tiene, y por eso hoy, el 81%, de acuerdo a perfiles de opinión de la aprobación del país, no precisamente porque los medios hayan estado con él, sino porque hay una garantía absoluta de transparencia, de honestidad y de trabajo con la gente del pueblo, de las visitas cotidianas, semanales, gabinetes itinerantes, del trabajo común con la gente, con las bases, de los que hacen anónimamente la patria. Pero si tiene ese respaldo, ¿por qué es que le preocupan tanto los medios? Realmente si dice, a estos no les hace caso nadie. Yo ni los leería, ni los tomaría en cuenta, pues sí, pues no me parece. Hay algunos compañeros que dicen eso, es preferible no leerlos, pero yo creo que hay una afectación porque hay una matriz ideológica que se imprime, se inocula desde el poder mediático. Si a usted todos los días le dicen en la oreja, o a través de la imagen visual, o a través de la prensa, que tal o cual cosa hace un gobierno perverso, manipulador, que maquilla las cosas, que tergiversa, es populista, algo de toda esa calumnia, evidente o desinfame, evidentemente va a calar en la gente. Pero eso es el lado ligado, porque de los 250 sabatinas a mí el presidente a cada rato me dice mentiroso. Y yo ya realmente, como nunca he sido mentiroso, para mí me resulta dificilísimo ya a la vejez volverme mentiroso. Y lo hice, y eso es una injuria no calumniosa grave, pero fíjese usted, eso para mí es parte del juego, y siempre ha sido parte del juego político. Por eso es que esa actitud de censurar, de decir, no, estos son malos, estos son buenos, y solo pueden hablar los buenos, no, pues ¿quiénes son buenos y son malos? Esa es la libertad de la gente de escoger, pues. No, es que ahí hay otro sofisma. Es la libertad de la gente de cambiar de canal, la libertad de la gente de comprar tal diario. Eso es un sofisma. Porque si todo el marco está como estaba en el país, toda la prensa mediática e impresa entregada a la defensa de intereses monopólicos, oligárquicos, ¿dónde iba a escoger nadie? Eso no es así. Es decir, aquí estamos inaugurando una nueva etapa para la vida democrática del Ecuador. No es así, antes no podíamos decir ni siquiera esa oportunidad. Ahora tenemos una opción en la creación justificada de un medio público de Ecuador TV. Recuerda la lucha extraordinaria que a los corruptos, o sea, ¿cómo es esto? Entonces ese es el punto. El punto sería dejar que naturalmente la ciudadanía escoja. Porque usted tiene todos los medios. A mí tampoco me parece eso malo que el gobierno tenga sus medios escritos, televisados. Eso siempre está compuesto los dueños de los medios. Yo como periodista pienso que la libertad de expresión debe ser de todos. Pero no es la que fluya, que corra, que se enfrenten, que con decencia, con ética, con ideas. Pero no poner estas cosas de la cuestión previa de decir, pero no pueden decir esto, ni el otro. Eso es lo que viola los derechos humanos. A ver, que no se puede decir esto ni el otro. Le acabo de probar lo que decía el Universo a Roberto Aguilar, lo que dice la señora Guadalupe Mantilla a sus trabajadores. Eso es precisamente decir, tú no puedes hablar de esto, tú no puedes estar a favor de Correa. A reporteros, a los que los han sorprendido en conversaciones en las que dicen estar a favor de este proceso, porque incluso hay una ley de comunicación que los va a amparar, a periodistas. El Colegio de Periodistas ahora no dice nada absolutamente, ¿no es cierto? La UNP, perdón, sobre el derecho de la profesionalización. Ahí es cuando nosotros defendemos al gran corporativo que existe en torno al proceso comunicacional. Pero tampoco he visto que el Colegio de Periodistas está a favor de esto. Lo que tengo es que el Colegio de Periodistas no existe, no está ni a favor ni en contra de nadie. Bueno, yo creo que podríamos la ONP ha estado permanentemente en contra. Podríamos hablar la representación de la ONP. Y ya hemos pasado el tiempo. Yo le agradezco en contacto directo.